Libremente es presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Este capítulo lo vamos a comenzar con una pequeña historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad científica habló por primera vez del reloj del juicio final. Una metáfora, por supuesto, de las amenazas a la humanidad por los avances tecnológicos sin control, como el riesgo nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese entonces, el reloj marcaba 7 minutos para la medianoche. Con el paso de los años se fueron sumando otros factores y entre ellos uno muy importante, el cambio climático, un nuevo ingrediente al que aportamos todos, queramos o no. Hoy ese reloj marca los 100 segundos, pero todavía nos queda tiempo. Hoy hablaremos de la sustentabilidad y de su triple impacto social, económico y ambiental. Libremente lo realizamos en conjunto CNN Chile y Mercado Libre y nos acompañan los protagonistas de la sustentabilidad que están haciendo que las cosas pasen. Aquí en Mentes Libres hablarán libremente. Estos son nuestros invitados para el día de hoy. Julieta Martínez, activista y fundadora de Tremendas. Daniel Berchelli, socio y managing partner de Manuya. Macarena Guajardo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Basura. Ariel Katz, head regional de ambiente de Mercado Libre. Bienvenidos, estamos listos aquí con nuestro panel y nuestros invitados para comenzar la conversación de este capítulo de Libremente junto a Daniel, a Julieta, a Macarena y a Ariel, que ya lo vemos también virtualmente conectado desde Buenos Aires. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por la acompañarnos. invitación. Sí, Bueno, y queremos saludar también a Viviana, nuestra intérprete de lengua de señas, que es parte de nuestro equipo también y que nos permite llegar a una audiencia más grande. Bienvenida, Viviana, también a nuestro capítulo del día de hoy. Bueno, comencemos la conversación de inmediato. Tenemos mucho que hablar y va a ser bien interesante analizar varios de los temas, pero partamos con algo de actualidad un poco. Julieta, tú vienes llegando esta semana precisamente desde Nueva York para participar en la Semana del Clima allá. Uno de los temas que tiene probablemente más relevancia en las conclusiones es que el cambio tiene que ser ahora para enfrentar los desafíos. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? Uy, si tuviera que darte una razón, me quedaría corta, pero yo creo que principalmente sabemos, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, ya nos dice que estamos en un punto crítico, ¿no? De hecho, cuando fui a la Climate Week había un reloj gigante arriba de un edificio que estaba justo enfrente de la sala como donde se hacían seminarios, conferencias, que decía, nos quedan menos de 6 años, ¿qué estamos esperando? Es impactante eso, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que lo maravilloso, que la oportunidad, lo que pude vivir fue en seminario y conferencias no cerradas, pero también lo que pude vivir en las calles. Tuve la oportunidad de estar en la Climate Strike, estas tremendas marchas que se hacen en Nueva York, que te muestran como la otra cara de la moneda. Te encuentras con gente de Pakistán que te dice, mi país está 1/3 bajo el agua, y todavía estoy aquí manifestándome por ver un cambio. Así que una mezcla de emociones, diría yo. Sí, pero bien potente, con ese sentido de urgencia en todo caso. Absolutamente. Daniel, bueno, parte de eso es lo que has planteado tú también respecto a cómo adaptar los modelos de negocio a la naturaleza y a las personas y no al revés, ¿no? ¿Es factible eso? Y en los tiempos además que nos plantea este desafío. Yo creo que es factible y es súper necesario, porque para complementar a la Juli con una mirada como desde impactos económicos también, la verdad es que si no llegamos a limitar el calentamiento de la atmósfera a los 2 grados de aquí al 2050 y nos pasamos de largo, la verdad es que las consecuencias en términos económicos son, por ejemplo, del orden de 13 puntos menos de PIB en Chile, solamente. Entonces, si uno imagina qué significa eso en términos de posibilidades de crecimiento, de darle prosperidad a las personas, de que las empresas desarrollen sus negocios, etcétera, la verdad es que hay un riesgo que es real y nos falta mucho tiempo de aquí al 2050. O sea, yo me acuerdo cuando fue el Mundial de Francia 98. Y para mí, que soy viejito ya, se me hace como ayer. 24 años atrás. Pero es un poquito más de lo que pasó del Mundial hasta acá, lo que falta para el 2050 para llegar a esa meta. Entonces, no es tanto tiempo, es nuestra generación, ni siquiera la de nuestros hijos, la que va a sufrir los cambios. Bueno, y esto que plantea Daniel, Ariel, es bien interesante entre estos conceptos de sustentabilidad y crecimiento económico como dos asuntos que no son compatibles. ¿Cómo ves tú esa discusión? Bueno, la realidad es que el punto de vista es que las empresas no pueden sustraerse del entorno en el cual operan, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que las empresas podamos crecer de manera armónica con el ambiente y con las comunidades. Esto es un círculo virtuoso. Pero a la vez, digo, para que esto ocurra, el
el pensamiento y los conceptos de sustentabilidad tienen que estar dentro de la estrategia de las empresas. No pueden trabajar como algo separado. No es un anexo. Y esto, exactamente, tiene que ser parte de la estrategia de la empresa. Y además esto de tomar desafíos, digo, no todo está hecho. Hay muchos desafíos por tomar, hay muchas temáticas en las cuales las empresas tienen que ser enablers. El caso nuestro en el Mercado Libre, por ejemplo, citando algo rápido, lo que es la movilidad eléctrica en Chile, un proyecto que nos hemos tomado con mucha pasión y mucha seriedad, tratar de hacer que esto suceda con la fuerza que tienen las empresas para que esto esté disponible para todos, sí, y que sea una realidad dentro del país, ¿no? Y dentro de Latinoamérica, ¿por qué no? Sí. Macarena, y desde la Fundación ustedes han levantado una frase que a mí me gusta mucho porque le da otra dimensión a cómo enfrentar esto. Dice, la basura no existe en la naturaleza, es una construcción social. ¿Me puedes explicar un poco de eso? ¿Nos puedes explicar? Porque yo creo que tiene una buena mirada sobre lo que tenemos por delante. Bueno, la basura es el síntoma de nuestra enfermedad, que podríamos llamarle tal vez capitalismo. Y es algo de lo que estábamos conversando recién. Crecer, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Qué estamos buscando? Y ahí es donde salen cosas como la economía de la dona, por ejemplo, que hay que en realidad buscar la prosperidad, el bienestar. Y la basura es un reflejo de esas cosas que no estamos haciendo tan bien. Ese desbalance. Exacto. Entonces, la basura no existe porque si tú ves un árbol y ves una manzana que se cae del árbol y la manzana está ahí, el ser humano diría, eso es basura, es un desperdicio, se perdió. Pero el árbol, la naturaleza, sabe que esos son nutrientes. Es como las hojas que caen del otoño. Hay personas que recogen esas hojas y las meten en bolsas de basura y es terrible, pero en realidad las hojas son nutrientes. Todo es nutrientes. Hay un libro incluso que se llama De la cuna a la cuna que postula que la basura es comida, ¿cierto? Que todo es nutriente, que todo tiene valor. Y ahí es donde el ser humano ha decidido crear este concepto que se llama basura, porque no sé por qué, porque nos da flojera, no sé qué pasa, pero la idea es en el fondo dejar de generar esto y acordar algo nuevo que es no generemos más basura. Y una invitación a pensar las cosas de otra forma también, ¿no? Porque si entendemos la basura como una construcción social, bueno, estamos cambiando la forma de ver el entorno, de ver la forma como nos comportamos también, tiene otras consecuencias. Un paradigma nuevo. Un paradigma nuevo, distinto. Muy individualista también. También. O sea, la basura que yo boto, ¿a dónde termina mi basura? Sí. ¿A quién le afecta? Sí. Bueno, hemos planteado 4 visiones que vamos a estar además pimponeando durante la conversación en este capítulo de Libremente. Y recuerden que ustedes pueden participar además de nuestra conversación con el hashtag LibrementeCNN para que esto también llegue a través de las redes sociales. Los invito a que sumemos otra voz, ¿les parece? Vamos a escuchar a otro invitado, a Pablo Zamora, científico, empresario, presidente de la Fundación Chile, que nos invita a otro punto de vista. Hola, soy Pablo Zamora, científico y empresario, y actualmente me desempeño como presidente de Fundación Chile. La sustentabilidad yo creo que son las acciones que nos permiten a nosotros entrar en armonía con nuestro entorno. Ser conscientes del impacto que nosotros y nuestro quehacer hacen en el entorno. Entonces los desafíos son tremendos. Primero que nada, hacernos cargo de lo que hemos hecho como especie. Segundo, tomar acciones remediales para evitar de que ese impacto se siga prolongando y eventualmente tengamos consecuencias que sean de algún modo irreversibles. Chile cuenta con un talento interesante en términos de desarrollo científico y tecnológico. Tenemos que ser capaces de generar empleos verdes, tenemos que ser capaces de utilizar energías renovables no convencionales para cambiar la matriz energética de Chile. Entonces hay un montón de lecciones que desde un país como nosotros, no muy distinto de lo que podría ser un Israel, un Uruguay, países pequeños de menos de 20 millones de habitantes, pueden dar señales, pero al mismo tiempo pueden desarrollar tecnologías que eventualmente puedan ser replicadas y escaladas en otros mercados más exigentes. Hay más sensibilidad por algunos temas que son críticos para el planeta. O sea, basta reconocer las grandes manifestaciones de grupos de jóvenes que han dado cuenta un poco de la sensibilidad que hay por temas ambientales y porque de algún modo están empujando a que se adopten posturas bastante más explícitas respecto a los daños que han causado ciertos procesos a nivel global. Yo creo que esa sensibilidad, si se encausa correctamente y se es consecuente con ese propio dictamen, puede hacer cambios sociales importantes. Hay que reconocer que hay mucho de esto, hay información tendenciosa. La gente que tiene que ser lo suficientemente informada, la propaganda versus lo que es cierto, y eso es algo que no es tan sencillo de resolver. Creo que la sustentabilidad parte por no solamente preocuparnos de la contaminación del río, sino preocuparnos de las personas que están en nuestro entorno.
Bueno, Pablo ahí nos habla de cómo llevar toda esta conversación a la acción también, ¿no? Y eso es un tema bien relevante, pero quizás desde el punto de vista generacional para los jóvenes puede ser algo más natural, ¿no? Es dar ese paso. Yo creo que en parte también porque hemos tenido herramientas que las generaciones anteriores no han tenido. Uh-huh. O sea, ¿En qué la idea, sentido? yo siempre digo, el tener acceso, por ejemplo, a un teléfono, Uh-huh. es tener acceso a un supercomputador. Creo que el rol que hoy en día tenemos, o yo también me siento muy con la necesidad de, si tengo la oportunidad de acceder a, tengo acceso a la educación, tengo acceso a internet, puedo democratizar la información con la que convivo. Sobre todo, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, el acercarse por primera vez al informe del IPCC y te encontrar con lleno de tecnicismos, que resiliencia y adaptación y mitigación son conceptos que fuera de la academia no manejamos. Ajá. Y por eso mismo creo que está el deber de que nadie se quede atrás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Macarena? Me encanta eso porque siento yo en mi experiencia que siempre se ha quedado todo muy en la biblioteca. Que uno estudia y la tesis se queda en tu biblioteca, pero no sale de ese librero. Y creo que hoy día el Internet nos ha permitido, TikTok, todas estas plataformas y sobre todo el power de las generaciones jóvenes ha permitido, como dice Juli, de abrir la conversación e instalar estos temas en la agenda. Y pienso que más que sensibilidad, yo pienso que es urgencia, porque hoy día las juventudes tienen miedo. La ecoansiedad, ¿no? Que es un tema súper increciendo hoy día, ¿no? La ecoansiedad. La ecoansiedad, en el fondo, este miedo a qué va a pasar con la crisis climática. O sea, hay Sí. personas que deciden no tener hijos porque piensan que no va a haber agua después. O sea, de hecho, Entonces- 40%, en un estudio según la Universidad de Bath del Ajá. año 2020, 40% de los jóvenes entre 16 y 25 años, a nivel mundial, 150 países, algo así, declaraban justamente lo que estaba diciendo la Maca, que si fuera por ellos, no van a tener hijos. 40%. Entonces, cuando uno piensa el impacto que tiene ese tipo de, la problemática en ese tipo de decisiones que son tan trascendentales, y uno dice, chuta, ¿cuál será el impacto que tiene esto en decisiones bastante más triviales, como qué voy a estudiar, cómo voy a viajar, a quién le voy a comprar, Sí. cómo voy a consumir, para quién quiero trabajar? Entonces, hoy día, de nuevo, desde el mundo, si uno mira el mundo de la empresa, por ejemplo, la verdad es que si uno quiere proyectar una empresa, proyectar un negocio, teniendo al mejor talento adentro, para enfrentar esto que es la peor crisis de la humanidad, la verdad es que va a ser bien difícil que una empresa que no esté alineada a la solución de estos problemas pueda atraer a ese mejor talento. ¿O a quién le voy a vender? Puede ser bien difícil venderle a esa gente después. Y una última cosita, Seba, porque yo trabajo con niñas todos Ajá. los días. Yo tengo 19 años, hace poco que ya me reconozco como adulta joven, se podría decir. Trabajo con niñas de 12 años que me dicen no puedo pensar en lo que quiero estudiar porque me da miedo crecer directamente. Estamos hablando de chiquillas que todavía no viven ni la mitad de su Y vida. que no tienen horizonte. Claro, Enrique, entonces ¿no? es la capacidad Se les cambia. de no solo presentar la crisis climática como un problema, que claro, es un problema, pero tenemos que empezar a hablar de la implementación de soluciones que sean holísticas y que sean a largo plazo también. Sí. Que eso te genera como no la tranquilidad, pero se están haciendo cosas y yo debería sumarme a la acción. Bueno, y Ariel, eso me imagino que tiene una bajada como corporativa también, ¿no? Para las empresas, en lo que algo en la línea de lo que planteaba Daniel también. Sí, acá en realidad, tomando lo que compartían recién, digo, el rol de los jóvenes es muy importante porque los jóvenes no solamente tienen conciencia de estos temas, sino que además son concientizadores y son voces que se alzan para hablar de estos temas, para traer estos temas a la agenda, no necesariamente, no siempre con el lenguaje científico, pero eso no hace falta. Hace falta traer estos temas, trasladarlos a los hogares, hablarlos con otras generaciones y además también verlo, y que nosotros los vemos desde el Mercado Libre, en nuevos patrones de consumo. Nuevos patrones de consumo, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama la vertical sustentable, que es una sección de productos sustentables, en la cual se nota un impacto súper interesante y súper importante de los consumidores jóvenes en Chile. Simplemente un número rápido, entre 2021 y 2022, la penetración de esta sección creció 7 veces en Chile, lo cual habla muy bien de la conciencia del consumidor y además está compuesto por consumidores mayormente jóvenes, lo cual es súper interesante y nos está mostrando esta tendencia como algo central en lo que tiene que ver con el consumo y el tender hacia la sustentabilidad, hacia el comportamiento responsable con el entorno. Sí, y es importante eso porque hay una retroalimentación, digamos, ¿no? De las instituciones, las empresas, a los consumidores, a la ciudadanía. Y es que es muy interesante porque es más que consumo, es hoy día también la juventud, bueno, la gente en general está escogiendo mejores trabajos. Es decir, a dónde yo
uso o pongo el uso de mi tiempo, de mi valor como ser humano. Ajá. Ya no queremos trabajar en las empresas que matan a sus clientes, porque hay empresas que lo hacen, ¿cierto? Sí. Con toda la contaminación, sino que estamos buscando empresas con propósito y por eso surge toda esta corriente de empresas B, que es súper positiva. Entonces, ¿cómo nos empezamos a transformar como sociedad? Que era lo que decía Pablo también, ¿no? No hay que preocuparse solo de la contaminación del río, sino de las personas en el entorno de ese río, ¿no? Digamos, O sea, que al final esto no se trata de salvar el planeta. El planeta no nos necesita para salvarse. El planeta va a seguir estando con o sin nosotros. Claro. El tema es cómo salvamos a las especies que habitamos en el planeta, incluyéndonos a nosotros. Y cómo generamos las condiciones de vida a través de nuestra actividad privada, a través de la actividad pública, a través de la actividad civil. Cómo generamos condiciones de vida que permitan que las especies que estamos en este planeta tengamos un futuro de prosperidad y de desarrollo, y no un futuro de disminución ni de pérdida de calidad de vida. Pero Daniel, en ese punto es bien interesante porque es dramático el diagnóstico, ¿no? Es muy concreto. Te debería mover a la urgencia. Sin embargo, cambiar cultura no es fácil. Y si no es por medio de una ley que prohíba las bolsas de supermercado, por ejemplo, bueno, no habríamos hecho el cambio probablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo generar ese cambio? Lo que pasa es que esto requiere la colaboración de todos los sectores. Acá necesitamos 3 para bailar el tango. Necesitamos a la sociedad civil, necesitamos al sector público y necesitamos al sector privado en coordinación y en colaboración. Porque la verdad es que esto es igual que una mesa. Con 2 patas no se para una mesa, mínimo con 3. Necesitamos 3 para parar esta mesa de solución a las problemáticas que estamos enfrentando. Y también las instituciones se van a mover a medida que tengas una ciudadanía fiscalizadora y que te llame la atención. O sea, una de mis escritoras favoritas, Chimamanda Adichie, siempre dice: la cultura no hace a la gente hace la cultura. Y si tenemos la posibilidad de repensarla, de rediseñarla, es un cambiar, es como de construir para construir algo nuevo. O sea, ahora estamos repensando la forma de hacer política, la forma de entender la economía, que son conversaciones que yo creo que tuve la privilegio de crecer escuchándolas. Y eso también te genera un cambio, o sea, de tu vida completa, el cómo entiendes tu día a día. Sí, me encanta esta conversación. Para la pandemia vi un meme de unos dinosaurios que sufrían porque llegaba el meteorito y decían: ¡ay no, la economía! Y yo decía, pero ¿qué es la economía? Es súper importante, pero ¿para qué sirve? Entonces volver a repensar esto que hablábamos, ¿no? Sí. El objetivo de que la economía busca el bienestar. Bueno, y hablando de ciudadano, la mirada de la sociedad civil, como decías tú, Daniel, sumemos más voces a esta conversación, porque tenemos en nuestra sección Ideas Libres la posibilidad de escuchar precisamente a algunos de los representantes de este mundo. Macarena, vamos a partir contigo, vamos a mostrarte además a 4 personajes, tú puedes elegir alguno de ellos para escuchar su pregunta y tratar de darle alguna respuesta lo más precisa posible a nuestros invitados. ¿Quiénes son? Vienen del mundo del financiamiento, del reciclaje, de la gastronomía y del activismo. Tú eliges. ¿Qué será? Qué difícil. Anita Farfán, me tinca. Bien, directora de Desafío Ambiente. Escuchamos a Anita. Hola, mi nombre es Anita Farfán, soy la directora de Desafío Ambiente y nosotros nos dedicamos a transformar plástico reciclado en productos de diverso tipo. ¿Cómo podemos hacer entender a la comunidad que los plásticos que reciclan pueden ser transformados en productos de alta calidad? Ahí está la pregunta de Anita. Me encanta la pregunta porque justo estábamos hablando tras bambalinas de este tema, y es que en realidad el plástico es un material súper potente, es un material que nos ha permitido avanzar mucho como humanidad. Pero lo estamos usando pésimamente, porque es un material que dura 500 años y lo usamos en productos que tienen una vida útil, como las bolsas plásticas, de 15 minutos. Inteligencia humana, no sé dónde está ahí. Pero la idea en el fondo es, yo pienso, invitar a que las personas descubran las potencialidades de estos materiales y que podamos usarlos de manera responsable. Y ahí es donde entran conceptos como el ecodiseño, la corresponsabilidad de las empresas que mencionabas, ¿cierto? No podemos o no sacamos nada con ser las personas más ambientalistas, aguafiestas en mi caso, si vamos al supermercado y todo lo que nos ofrecen no se recicla, no se composta. Entonces tenemos que, o la invitación es a ecodiseñar los productos y los servicios, pero recordando que los materiales tienen valor. Entonces, sin duda que el plástico es un material que tiene valor, pero hay que saber usarlo de manera responsable. Y tenemos que acostumbrarnos a otra cosa, a otro rol como consumidores. Cada uno de nosotros a pie hemos estado súper acostumbrados a ser el último eslabón de una cadena, que empieza en un recurso, en un cerro, en un mar, en un campo, donde sea, pasa por un proceso productivo, llega a nuestras manos y termina ahí. Y ahora tenemos que acostumbrarnos a ser el primer eslabón de la cadena que va de vuelta. Y ese cambio está en todos nosotros también implementarlo. Sí, claro. Porque
si no hacemos nosotros nuestra parte, tampoco podemos descansar en exigirle su parte Al a todos resto los que demás. hagan toda la pega, sí. Ariel, ¿querías agregar algo? Sí, no, yo quería agregar que algo interesante y muy importante en esta conversación es el acceso a la información, ¿no? Entonces, el solo hecho de darles a las personas el acceso a la información, a cómo es la trazabilidad y de dónde vienen los materiales y cómo terminan los materiales, ya es una herramienta que va alineando los incentivos a que las personas vayan cambiando su comportamiento. Antes eso no existía, las personas generaban lo que se llamaba basura, estaban desperdiciando materiales, básicamente recursos, y hoy la posibilidad que tenemos las personas de conocer cuál es el ciclo de vida de los productos y de poder entenderlo y utilizar la información en favor de esto es claramente algo que nos va a llevar hacia una situación de hacernos cargo y de un mundo ojalá más sustentable y con más personas entendiendo sus propios impactos. Sí. Ariel, aprovechando tu intervención, vamos a la siguiente idea libre porque te toca elegir a ti. ¿Bien? Vamos a mostrar en pantalla también a las 3 preguntas que nos quedan, desde el financiamiento justo, del mundo de la gastronomía regenerativa, qué interesante eso, y el activismo socioambiental. Pero tú eliges. A ver, vamos a ver. Vamos a ir por financiamiento justo, a ver qué tenemos, con qué nos encontramos. Perfecto. Vamos a escuchar a Nicolás Chea entonces, aquí en Libremente. Hola, ¿qué tal? Soy Nico Chea, fundador y presidente de Cumplo. Cumplo es una plataforma de financiamiento para pymes en América Latina. Estamos súper convencidos de la importancia de la economía colaborativa, la economía circular, firmamos el desafío 10X, somos carbono neutral, o sea, realmente queremos contribuir con todo lo que podamos. Mi pregunta es cómo podemos hacer que las empresas grandes y establecidas se sumen a la economía colaborativa. Bien, Ariel, ahí está la pregunta, te escuchamos. Creo que comenzaría diciendo que en realidad lo primero que tiene que pasar es que las empresas se hagan cargo de sus propios impactos. Y esto parece bastante obvio, pero es algo que no siempre ocurre. Entonces, las empresas tenemos que primero conocer nuestros impactos, hacernos cargo de esos impactos que obviamente tienen que ver con las comunidades en donde operamos y con el medio ambiente y cómo trabaja eso con los diferentes grupos de interés que intervienen en todo el sistema económico en el cual estamos participando. Pero también, unido a esto, a lo que decía Nicolás, también hay un rol de apoyar a los emprendedores, apoyar a las pymes. En esto Mercado Libre, tiene una gran experiencia porque es uno de nuestros objetivos, esto de democratizar el comercio y el acceso a los servicios financieros, lo cual es súper interesante y necesitamos del ecosistema emprendedor creciendo y siendo parte de esta transformación de la economía y además creando nuevas soluciones a través del conocimiento, a través de la ciencia y a través, obviamente, de los servicios. Y todo esto, cerrando, acompañado de un marco legal que regule, que de alguna manera nivele la cancha para que los diferentes jugadores puedan competir en igualdad de condiciones y tener acceso además a estos incentivos que pueden ser directos o indirectos. Oye, es que a mí me parece este tema demasiado interesante porque importante. yo crecí con la frase, si no puedes ser la mejor, tienes que ser la primera. Y he visto mucho esto de la competencia y siento que hoy día hay que empezar a colaborar, no competir, no decir, tengo que ganarle a esta empresa, sino, oye, a ver, empresa, somos muy parecidos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cómo podemos colaborar? Y nosotras en la Fundación lo hemos logrado a través de una red de emprendimientos que creamos, que hay más de 70 emprendimientos chilenos que colaboran y buscan espacios de alianzas. Y eso pienso yo que es la manera de avanzar. El problema alcanza para todos. Es un cambio de paradigma importante. Y al final la competencia va también, yo creo que dentro de la misma empresa. Fondo, si yo no cambio mi sistema, no me van a comprar, porque tengo una ciudadanía que lo que está buscando es que tengas el rol que tienes que cumplir, es reducir tu emisión de carbono, demostrar que esto no es greenwashing, ¿cierto? Ahora, lo importante es que hay un ángulo adicional que está bueno, creo yo, y por lo menos nosotros desde Manuya lo vemos con las empresas con las que estamos trabajando crecientemente, y es cómo las empresas no solamente compiten, sí, colaboran en algunas cosas y compiten en otras. ¿Concepto? No, pero no es mío. El competition es un concepto que ya está en la literatura de estrategia hace un tiempito. Pero no solamente compiten, sino que hay otro rol que tienen las empresas grandes que tiene que ver con maximizar sus impactos positivos movilizando a su cadena de valor. Para hacerlo simple, la empresa que hace pan,
por Ya. ejemplo, cualquiera. Cómo esa empresa, si tiene adherencia a ciertas causas, como por ejemplo, supongamos una empresa que hace pan que adhirió a Race to Zero, que es la campaña de Naciones Unidas para las 0 emisiones netas al 2050. Esa empresa no va a ser capaz de lograr la meta si no involucra también a la persona que le vende la harina, en último término, hasta atrás, al agricultor que hizo el trigo. Entonces, las empresas tienen el rol fantástico de poder amplificar las grandes, sus efectos positivos una palanca de cambio a través de Claro. la cadena de valor. Sí, lo que sí es importante es que generalmente esas transiciones hay que asegurarse de que sean justas, porque tampoco se trata de que las empresas grandes a sus proveedores Sí. los acogoten con exigencias de, oye, no pueden mañana tienes que producir sin emisiones. Sí. No, pero acompañarlos y orientarlos y liderar esas cadenas de valor hacia una transición justa es una forma súper relevante que las empresas grandes tienen para participar hoy día compitiendo. Lo último, cosita, antes prometí, de irnos a la prometo. pausa. Porque, por favor, y esto se lo digo también a la audiencia, recuerden que la sostenibilidad no es solo el hacer un mundo más verde, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en eso, sino que hay un pilar social, económico y ambiental que siempre tiene que ir de la mano. No te Sí. sirve de nada comprar una eco-bag, una bolsita reutilizable, si lo está haciendo una mujer que le pagan menos de $1 Sí, claro. a la hora. En fondo, siempre tiene que ser una cuestión que tiene que ser 100% transversal. Bueno, y al regreso vamos a seguir hablando precisamente de ese enfoque desde la perspectiva de las empresas del sistema B, por ejemplo. Vamos a ir a una pausa, hacemos un corte aquí libremente y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Libremente junto a Ariel, a Macarena, a Julieta y a Daniel. Seguimos la conversación aquí en CNN Chile. Hablamos en el primer bloque sobre lo que significaba la sustentabilidad, sobre el rol de los jóvenes, de los consumidores también. Miremos otra perspectiva para las empresas desde el sistema de empresas B. En la siguiente nota profundizamos en el tema. Seguimos la conversación aquí en Libremente. Hola, mi nombre es Zdenka Astudillo, soy la directora ejecutiva de Sistema B Chile. Llevo 2 años y medio en la dirección ejecutiva y Sistema B lleva 10 años en América Latina. Sistema B es una organización sin fines de lucro que promovemos de alguna manera que las empresas promuevan y se muevan hacia una nueva forma de hacer negocios. Lo primero, que las empresas B se mueven por un propósito, buscan un para qué hacen lo que hacen. El triple impacto es fundamental. Significa poder gestionar las empresas, hacer negocios, tomando en consideración el impacto social y el impacto ambiental, de la misma forma en la que también se toman los intereses económicos. El poder estar en sintonía con lo que de alguna manera el mundo necesita es algo que las empresas han ido tomando, formándose y interiorizando también. Porque muchas no solamente tocan la puerta y dicen, oye, yo quiero ser empresa B. Hay muchas empresas, sobre todo las más grandes o medianas, que dicen, a ver, ¿de qué se trata esto? Parece que por aquí va la cosa y necesito saber porque yo tengo ganas de hacer algo. Muchas empresas nos dicen a nosotros, bueno, pero es que yo no soy empresa medioambiental, no tengo que ver con eso, estoy empresa más bien desde el mundo más de servicios o de productiva, no tengo que ver con eso. Bueno, todos tenemos que ver con eso, o sea, de alguna manera, ¿cómo gestiono mis residuos, por un lado? ¿Cómo también cuido la energía? O sea, ¿cómo gestiono también esta energía? Una de las cosas más importantes hoy día es que no tenemos mucho tiempo para estar especulando sobre qué acciones vamos a tomar. Hay que tomar acción. Bien, ahí nos contabas, Zdenka, sobre el sistema B, que marca un camino de alguna manera, ¿no?, para ir avanzando en este tema e ir generando otro sentido de empresa. ¿Para qué, Daniel? A mí me quedó dando vuelta a eso, ¿no? Como Sí. una pregunta fundante para una empresa. Es una pregunta fundante para una empresa, pero es una pregunta fundante también para uno como trabajador de una empresa, porque También. como decían antes la Maca, tenemos que ver, bueno, la gente hoy día, ¿para qué quiere trabajar? Y es probablemente, tenemos mucho más gente que no está dispuesta a dejar el alma en la casa cuando se va a la oficina y que quiere trabajar para solucionar algún problema al mundo. Y es muy importante la pregunta que hay de fondo en las empresas B. Yo vengo de una empresa B, que en el fondo es, ¿sabes qué? Mi negocio, cuando sea exitoso, ¿va a ser exitoso al mundo en estos 3 impactos o no? Y esa es una reflexión que desde el sector privado creo que tenemos que hacer con mucha honestidad, con mucha transparencia y con mucha valentía también, porque hay veces que la respuesta que nos podemos encontrar al hacernos la pregunta no nos guste tanto, pero hay que enfrentarla.
Que es el éxito también, po. Pero Es es el interesante la pregunta de cómo generar conciencia. Y nosotras en la Fundación sabemos clarísimo que la educación no es igual a conciencia. Tener acceso a la educación, de hecho, las personas más educadas del mundo generalmente han sido las que más desastres han dejado, po. Oye, Macarena, pero por ejemplo, en lo que planteas de acá hay un tema interesante porque el interés de algunas empresas de acercarse a esto, ¿no? Dar un primer paso, pero por ejemplo, el tema de la huella de carbono, ¿no? Como un tema básico para ir definiendo el rol que tiene una empresa, cuánto contamina, etcétera. No sé si todo el mundo entiende lo que es la huella de carbono. ¿Cómo lo explicamos en simple, por ejemplo? Es que los ambientalistas nos caemos harto en eso. Tratamos de ponerle nombre a las huellas de carbono, el análisis de ciclo de vida, y ponemos conceptos súper difíciles a veces de entender. Un saludo para mi mamá que está en la casa, que siempre yo le hablo a ella porque intento que ella me entienda en lenguaje muy simple. Ella también es profesora, entonces también tiene ese desafío. Y bueno, la huella de carbono es una manera que tenemos de medir, de comparar los impactos que tiene un producto, un servicio en sus distintas etapas. Cuando se fabrica, cuando se transporta, cuando alguien lo usa y después cuando alguien lo desecha. Todo se puede traducir matemáticamente en gases, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Perfecto. Gases. Sí. Entonces, la idea de alguna manera, entiendo yo, que es homologar o tener una regla para medir cómo los productos y servicios se comportan y cuánto daño le hacen o no a nuestra salud, a la salud planetaria. Sí. Si lo puedes medir, lo puedes manejar, lo puedes regular y puedes sacar adelante proyectos de ley, políticas públicas que dejen sobre todo a las empresas multinacionales a la raya. Y en este caso, ¿qué rol juega la innovación o la tecnología, por ejemplo, para enfrentar estos desafíos? A ver, la innovación y la tecnología son centrales en todo el proceso de estar informados y de conocer cuáles son las emisiones. En algún caso, para lo que es medir las emisiones, existen muchas tecnologías. En el caso específico, por ejemplo, del Mercado Libre, tenemos algunos proyectos interesantes, como por ejemplo, tener la medición inteligente de la energía que consumen nuestros sitios. Entonces, eso nos permite, por un lado, primero conocer y después implementar programas de eficiencia energética, por ejemplo. Básicamente, lo que necesitamos es lograr eficiencias. Las eficiencias económicas, en el caso de las empresas, en la mayoría de los casos, suelen estar alineadas con eficiencias ambientales. Si utilizamos menos materiales para hacer un producto, o menos packaging, o transportamos menos aire en un camión, eso va a ser una ventaja económica y a su vez una ventaja ambiental. Y tenemos que alinear esos incentivos para que esto sea un círculo virtuoso. Y eso lo podemos vincular también con lo que decías tú, Julieta, con esto de si es que uno es capaz de medir algo y de medir el impacto, por ejemplo, y el efecto, uno no puede tomar acciones en base a eso, ¿no? Pero eso nos lleva también al tema de la educación, el rol que cumple la educación, y ya no solo a nivel de empresas me refiero, sino que en particular en nuestro día a día. ¿Cómo fortalecemos ese pilar de la educación, de entender lo que es la sustentabilidad? A ver, yo creo que, de nuevo, partir porque no solo mostrar el problema. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché acerca de cambio climático, crisis climática, ni siquiera se hablaba de crisis, se hablaba de cambio climático, que eso desde ya es un privilegio poder hablar del tema. Y solo nos mostraban una imagen de un oso polar en un como pedazo de hielo. Bien icónico, sí. Y eso te genera angustia, y te genera, y la angustia o el miedo genera que te paralices y no sabes muy bien cómo acercarte a la solución. Además que siempre la problemática se mostraba muy lejano a lo que se veía a nivel país. Cuando empecé a escuchar acerca de la sequía, de escasez hídrica, lo que significaba para las comunidades, fue ya más grande, y porque tuve la oportunidad de acercarme a gente que trabaja en el mundo del emprendimiento, la innovación. En el fondo, una persona educada no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite cambiar el mundo y cambiarlo para mejor. Y al final... Yo trabajo directamente en lo que es la educación de las niñas, particularmente como solución climática, ya que esta es una crisis, no es una crisis género neutral. En el fondo hay tantas variables, hay tantas aristas que tienen que ser consideradas, que siempre se tiene que ser el rol de la educación, pero siempre como con base a lo que entendemos hoy en día como interseccionalidad. Y es súper importante lo que estabais diciendo, porque hay un cálculo que dice que 4.000 millones de personas en el mundo, esa es la mitad de la población mundial, está en riesgo de ver deteriorada su calidad de vida o perder su vida por producto del cambio climático. La mayoría va a ver deteriorada su posibilidad de seguir viviendo de la misma forma que lo está haciendo ahora. Y esas 4.000 millones de personas, ese riesgo sesga hacia las mujeres y las niñas. Y la crisis climática es una crisis más fuerte a ella. En términos de cómo impacta a las mujeres y las niñas. Ahora, lo positivo, y yendo al punto de la educación, es que yo lo que veo es que
es cada vez más frecuente que esto sea tema de los programas escolares. En el colegio de mis niños por lo menos hay una semana de cambio climático al año, ¿sí? Entonces están como medio sensibilizados. Muy bueno. Y yo tengo una hija de 12 años, la Bea, que ella, así como yo quería ser bombero o piloto Fórmula 1, no fui ni una de esas dos cosas cuando era chico, ella quiere ser conservacionista. Y el otro día tuvo que hacer un ejercicio de carta al director y escribió una carta sobre el cambio climático, sobre la crisis climática y sobre la responsabilidad individual. Y tiene este costado medio de angustia, pero también tiene este costado de estar movilizados hacia la acción. Y eso creo que es súper positivo. Por eso a mí me gusta mucho hablar de cómo la educación nos lleva hacia la conciencia. No son lo mismo. No es lo mismo saber que hay un problema con la basura que tener conciencia de lo que esto genera. Y es en el fondo ahí donde la invitación que hacemos como fundación siempre es a recordar que todos los problemas que enfrentamos como humanidad están interconectados. Los problemas de género, ¿cierto? Los problemas de soberanía alimentaria, los problemas de los animales, que hoy día deberían ser reconocidos como seres sintientes. El hecho de que hoy estemos atravesando una crisis social como país, que también es la crisis ecológica. Sí. Hacer esas interconexiones, entender que todo está conectado, que todo está interconectado y que en el fondo podemos enfrentar las problemáticas de manera integral. Bueno, y las últimas dos ideas libres que vamos a escuchar a continuación tienen que ver precisamente con eso. Julieta, es tu turno para elegir a uno de los dos invitados para las ideas libres. Perdiste. Vamos a elegir, o vamos a ver más bien, a nuestros últimos dos invitados. Aquí están. Mira, desde el mundo gastronómico o desde el activismo socioambiental. Creo que ya saben mi respuesta. Yo la sospecho, pero pero dale. Activista socioambiental. Joaquín Salinas, sí. Entonces vamos a escucharlo. Soy Joaquín Salinas, estudiante de Derecho, activista socioambiental y coordinador de campañas de Escazú Ahora Chile. Y mi pregunta es la siguiente. Las juventudes veremos los cambios del planeta y sus consecuencias en un futuro. ¿Cómo podemos incidir en la toma de decisiones para fortalecer la institucionalidad ambiental? Una participación activa en procesos de toma de decisiones. A ver, yo creo que, entendiendo que este capítulo que busca también hablar de cambio climático y climática de forma mucho más cercana, no amigable, partir, como yo entiendo, lo que es institucionalidad ambiental. Lo separaría en tres pilares. Fiscalización, desarrollo e implementación de políticas públicas y evaluación ambiental. Y yo creo que me voy a centrar en la segunda principalmente. Todo lo que sea el desarrollo de estas políticas públicas. A los NNA no solo nos va a afectar en el futuro, nos está afectando hoy. O sea, he trabajado con niñas que usan 4 horas de su día, Sebastián, para ir a buscar combustible, para volver a sus comunidades en vez de ir a la escuela. O caminar kilómetro y kilómetro e ir a buscar agua potable. Y son realidades que les afecta y la viven día a día. Sí, claro. Y es distinto hablar de una persona, una niña que vive en una zona urbana como una vive en una zona rural. Una persona de la tercera edad o una persona que tiene un chiquillo que tiene 12 años. En fondo, yo creo que la capacidad de entender que la juventud se tiene que ver involucrado directamente en espacios de incidencia y también en el lado de la fiscalización. Si tienes un grupo juvenil que te está diciendo, oye, sabes que hay un problema, no desvalorizar su opinión porque son niños. Ellos también lo entienden, tienen autonomía, tienen dependencia y tienen la capacidad de entender que hay herramientas, existen herramientas y mecanismos de acción que deberían estar consideradas. Es como romper con el adultocentrismo un poco. Absolutamente. ¿No? Empezar a escuchar mucho más a las juventudes. Sí. Bueno, y esta parte de la institucionalidad, Daniel, es una de las 3 patas de la mesa que mencionabas tú, ¿no? Sí, muy por supuesto. Y de hecho, se necesita que la institucionalidad también avance de manera acelerada hacia nuevos mecanismos, nuevas regulaciones, nuevas instituciones de fiscalización, porque la verdad es que si eso tampoco se actualiza, y dejamos todo al libre albedrío necesariamente, las interpretaciones no son siempre las mismas y por lo tanto las acciones no van a ser las mismas. En ese sentido creo que Chile está súper bien parado porque en Chile tenemos cierta institucionalidad que está funcionando, tenemos una estrategia nacional de cambio climático, tenemos una ley marco de cambio climático que fue elaborada durante 2 gobiernos, aprobada de manera súper transversal. Yo no recuerdo un proyecto aprobado de manera tan transversalmente en el Congreso, una ley que en su elaboración participaron más de 4.000 personas en distintas instancias de consulta. Entonces, estamos dando pasos en institucionalidad acelerados. Hay otros mundos que también están acelerando muy fuerte, como el mundo de las finanzas. El mundo de las finanzas a nivel global es un motor hoy día de cambio, insospechado probablemente hace algunos años para muchos, pero que hoy día empuja tanto o más
que el mundo regulatorio. Sí. Y en ese sentido, Ariel, ahí hay un potencial bien importante con ese marco institucional, pero al final el sector privado tiene esa cancha, digamos, y son ellos los que tienen que jugar también en esa cancha. Sí, a ver, el rol del sector privado es muy importante porque tiene que ver con hacer que las cosas ocurran. Hay muchas cosas que podemos tener un marco regulatorio importante. Voy al caso específico, por ejemplo, de los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica, que ha tenido un gran avance en Chile, de hecho, con los programas de transporte público, pero digo, para que eso llegue a los ciudadanos y llegue también al sector privado, digo, tienen que ser las grandes empresas las que pongan músculo en que esto ocurra. Entonces, para que las empresas tienen que seguir acelerando estas soluciones y disponibilizar las soluciones y apoyar también, además, a emprendedores que vayan a trabajar en este tipo de problemática. Bien, vamos a la última idea libre. Daniel, es tu turno. No hay mucho donde elegir. Digamos. Cosas del destino, me tocó gastronomía. No lo entiendo. ¿De la gastronomía? Está muy bien, ¿viste? Fue casual. Daniel, vamos a ir a escuchar entonces a nuestro último invitado. Guillermo Rivera nos habla y nos plantea una pregunta. Súper. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Rivera Reyes, soy chef y divulgador de gastronomía regenerativa para Iberoamérica. Nos encontramos en el Club de Golf Las Brisas y me gustaría hacerle una pregunta al panel. ¿Es posible compatibilizar la sustentabilidad con el desarrollo económico? Daniel. Bueno, yo soy un convencido de que no solamente es posible, sino que es necesario. ¿Sí? Estoy convencido de que es posible porque desde mi trabajo en Manuya nos toca ayudar a muchas empresas para ir en esa dirección, y trabajamos con algunas en Europa que están muy detrás de la agricultura regenerativa, por ejemplo, que dependen en su proceso productivo de recursos que traen de la naturaleza, de procesos agrícolas, pero están ya no solamente pensando en ser sustentables, como entendería la mayoría de la gente la sustentabilidad, sino en ser regenerativa. Es que mi actividad le restaure la capacidad a la tierra de generar los recursos que necesitamos para poder seguir consumiendo. Hay una empresa en Estados Unidos que tiene un caso precioso, una marca de cerveza grandota, que está apoyando agricultores de cebada, de granos, en Estados Unidos, para que se pasen a agricultura regenerativa y orgánica. Un campo, cuando uno pasa un campo de producción normal a producción orgánica, te demoras 3 años en que ese campo empiece a producir de manera orgánica. Los agricultores pequeños no se pueden bancar, como diría Ariel, 3 años de estar sin producción. Bueno, hay una empresa que lo que está haciendo es: yo te banco, como diría Ariel de nuevo, y no solamente te apoyo en estos 3 años, sino que yo te precompro tu producción para adelante, cosa que te garantiza un precio. Y adivinen qué es lo que pasa después cuando esa cerveza marketea esa actividad que está haciendo. Puede vender la cerveza a una mayor cantidad de consumidores que sí están preocupados de que su decisión de consumo apoye estas cosas, y termina siendo un buen negocio para el agricultor, un buen negocio para la marca de cerveza, y una forma que el consumidor tiene de sentir que está solucionando un problema con su consumo. Y eso es maravilloso. Y se van marcando ciertas tendencias y caminos, ¿no?, para el futuro. Precisamente sobre lo que viene vamos a conversar en el último bloque. Hacemos libremente aquí en CNN Chile junto a Daniel, Julieta, Macarena y Ariel. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, último bloque de este capítulo de Libremente, junto a Ariel, a Macarena, a Julieta y a Daniel conversamos sobre sustentabilidad, y en estos minutos finales queremos mirar hacia el futuro, por supuesto, como decíamos antes de la pausa, sobre todo las tendencias que pueden ir marcándose para enfrentar los problemas que tenemos por delante, y nos gustaría ver un vistazo desde sus sectores, cada uno desde sus áreas, hacia dónde encaminarse, por ejemplo, Macarena, ¿no?, desde el área de las fundaciones, de la sociedad civil, hay mucho que hacer. Bueno, nosotras siempre hacemos la invitación a las personas a vivir sin basura, ¿cierto? Y ahí es un camino muy posible, es la manera más directa, sencilla, eficiente, según nosotras obviamente, de hacer una contribución para frenar la crisis climática. A través de tu basurero, que es algo muy concreto, nuestra basura, podemos hacer una contribución, combatir algo muy abstracto, algo tan difícil de comprender que es la crisis climática. Julieta, desde cada una de las áreas hay una misión, me imagino yo, que se puede adaptar, ¿no?, para enfrentar estos problemas. Sí, yo creo que algo súper práctico en este minuto, si bien todavía estamos en contexto de pandemia, cada vez más estamos viendo
no volvamos a la nueva normalidad, salgamos mejor de lo que estábamos antes. Y dentro de eso creo que el rol que se tiene sobre todo dentro del mundo del activismo es pasar de la incidencia desde un Zoom hasta la incidencia en territorio. De verdad que sea una pancarta a la acción, de involucrarte, si tienes la oportunidad de informarte acerca de estos temas, qué se está haciendo en el Senado, qué se está haciendo en el Congreso, cómo involucro, cómo se lo cuento a mi familia, a la conversación de sobremesa, a mi escuela, a la universidad, y generar ese tipo de espacio, que desde el diálogo pasar para algo real, algo tangible, Sí. y por supuesto de eso se trata el llamado a la elección. Bueno, y eso, Daniel, significa involucrar a los que saben, pero también a los que no saben, porque no están tan metidos en estos temas. Sí, bueno, y los que no saben, pero están en espacios de toma de decisiones, lo que toca es que ojalá se enteren también Claro. de estas cosas. Sí. Sobre todo, y yo vuelvo al mundo de las empresas, en términos de toma de decisiones. Nosotros en las empresas, en el mundo privado, estamos acostumbrados a proyectar los negocios a 20 años. Uno evalúa, vamos a poner una planta en tal lado y uno la evalúa, bueno, en 20 años más, qué es lo que va a pasar, y uno trata de predecir para hacer la evaluación a ver si hace sentido no tener una planta nueva, por Sí. ejemplo. Cuando uno proyecta esos escenarios, si hoy día en una empresa no estás considerando que en 20 años más vas a estar enfrentando riesgos que son hoy día incipientes, pero más adelante van a ser súper concretos y grandes. Si no estás considerando que tu consumidor va a ser distinto, si no estás considerando que el talento que puedes atraer va a ser distinto también, la verdad es que tu proyección se va a pegar un golpe contra la realidad en algún minuto bastante drástico. Entonces, es como la invitación a pensar nuestros negocios y pensar cómo hacemos para que nuestros negocios sean exitosos, haciendo exitoso al mundo, cómo hacemos para tener negocios que si no existieran, el mundo estaría peor y echaría de menos. Ariel, es como una forma de pensar bien estratégica también, entonces, desde el punto de vista de las empresas, por ejemplo. Sí, totalmente. Digo, sigue la línea temática con esto que hablamos al principio, de que las acciones de sustentabilidad sean parte de la estrategia de la empresa. Y digo, planteando cómo lo estamos viendo desde el mercado libre, digo, es básicamente nuestro futuro desde lo que tiene que ver con la sustentabilidad, es avanzar en programas que para nosotros son muy importantes, como el de movilidad eléctrica, el de maximizar el consumo de energías renovables en nuestras operaciones y ser enabler de ciertas tecnologías que todavía no están súper disponibles en los mercados locales. Y finalmente comentarles algo que me gustaría también resaltar. Es un programa muy interesante que tenemos que se llama Regenera América. Regenera América es un programa de preservación y restauración de biomas icónicos en Latinoamérica. Tiene un costado ambiental, obviamente, trabajar con biomas, regenerarlos y poder hacer que vuelvan a sus estados naturales, y además hacer esto de la mano de comunidades locales, de las propias comunidades trabajando en estos proyectos. Los invito a que conozcan a Regenera América, regeneramerica.com. Hemos comenzado en nuestros mercados más grandes, que son Brasil y México, pero vamos a pronto abrir convocatoria para otros países y seguir involucrándonos en soluciones para el ambiente que tengan que ver también y que se puedan conectar con las soluciones para las comunidades locales. En el último espacio, en los últimos minutos de programa, dejamos 30 segundos para cada uno de ustedes para sus ideas libres, ¿no? Un comentario, un análisis, una convocatoria quizás que quieran hacer a nuestra audiencia también. Tienen 30 segundos y en pantalla además aparece una pequeña ampolleta. Se va a ir iluminando a medida que va pasando el tiempo para advertirles. Se pueden pasar un poquito en todo caso, no somos exigentes. Daniel, partimos contigo. ¿Bien? 30 segundos para tu idea libre a partir de ahora. Súper. Bueno, yo soy un convencido de que el sector privado tiene un rol insustituible en la solución de muchas de las crisis que estamos enfrentando, social, económica, ambiental, de género, etc. Pero es súper importante para jugar el rol que necesita la sociedad que el sector privado entienda, se dé cuenta y experimente esto de que hacer negocios de manera sustentable no solamente es la única forma probablemente de poder proyectar los negocios, sino que es mejor negocio hoy día también. Perfecto, pero justo. No hay Preciso, presión, ¿eh? no hay presión ¿Estás listo para ser candidato? Estuve practicándolo una después, semana. para estar en un debate después. Julieta, es tu turno, ¿bien? ¿Estás lista? 30 segundos. Absolutamente, vamos. Dale. Todos y todas podemos y tenemos que ser activistas. Porque no solo se trata de la persona que sale con una pancarta de cartón a la calle a gritar. ¿Eso es una forma de activismo? Por supuesto que sí, pero no lo es todo. Si este es el problema, la crisis climática te genera rabia, te genera angustia, te genera pena, algún tipo de molestia, usa esa rabia y conviértelo en tu motor de cambio, desde el sector público, como privado, gobierno, sociedad civil, porque todos tenemos una acción, todos tenemos una oportunidad, todos tenemos herramientas y mecanismos de acción. El momento es ahora, pero que no solo que en la frase cliché, frase Disney o la frase cosmética. Muy bien. Gracias, Julieta. Ariel,
Nos quedan tu idea libre, también la de Macarena luego. Tienes 30 segundos, ¿bien? Para que nos dejes tu mensaje. A partir de ahora, adelante, Ariel. Bien, muchas gracias. Yo quería, sobre todo, resaltar el rol de las personas. Digo, las personas somos el comienzo y el final de este proceso. Y digo, tiene que ver por un lado con la educación, tiene que ver por otro lado con la concientización. Digo, las empresas están compuestas de personas y creo que sensibilizar a las personas de la problemática relacionada con la sustentabilidad, tanto social como ambiental, es algo muy importante. Coincido con todas las apreciaciones respecto al rol del sector privado y somos el sector privado quienes podemos escalar estas soluciones para que estén disponibles para todos. Muy bien. Gracias, Ariel. Macarena, cerramos contigo, ¿bien? Vamos. Tus 30 segundos ahora. ¿Se han dado cuenta de que cada vez es más fácil encontrar productos que dicen eco, sustentable, etcétera? Eso se llama greenwashing y como fundación estamos impulsando un proyecto de ley junto al diputado Félix González para prohibir el greenwashing. Además, así como vamos de rápido cruzando por el año, nos falta nada para Navidad y estamos impulsando una campaña que se llama Regala Esperanza. Por un libro que compres, le regalas otro a un niño o niña en situación de vulnerabilidad de basura en la región metropolitana. Así que más información en nuestro sitio web. ¿Cuál es el sitio web? www.fundacionbasura.org. Fantástico. Ariel, Macarena, Julieta, Daniel, ha sido un gusto tenerlos acá en Libremente. Muchas gracias por acompañarnos. Muy entretenido. Muchas gracias. Gracias por esta conversación. Estuvo increíble. Un 10 de 10. 10 de 10. 11 de 10. Y gracias a Viviana también que nos ha acompañado en la lengua de señas y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en otro capítulo. La próxima semana nos encontramos nuevamente aquí en Libremente en CNN Chile. Chao. Libremente fue presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando.